Muchísimas gracias, doctor Madrigal, por la presentación. Muchísimas gracias a MEC por la invitación y mucho éxito en el transcurso de este Congreso Regional 2023. El tema que vamos a desarrollar es prevención y tratamiento de fracturas en mujeres a partir de la perimenopausia. Realmente es un tema vigente y es un tema a considerar porque son consecuencias de lo que nos vamos a encontrar a corto plazo y las posibles complicaciones que tienen que ver este apasionante mundo del climaterio. Creo que tenemos tres áreas de oportunidad generalmente en la consulta ginecológica más allá de anticoncepción y en esta época pues veremos mucha patología que tiene que ver con sangrado menstrual abundante, con salud ósea, que es parte de este tema, y con la anemia que puede llegar a presentar la paciente. Todas estas situaciones se entrelazan y suelen ser causas frecuentes de consulta. Bueno, en esta clasificación es clásica, la clasificación de Stroh, estos diferentes periodos en la vida reproductiva de la mujer. Si estamos hablando de la perimenopausia, pues estamos hablando de lo que les estoy señalando en la presentación, esta etapa de la transición a la menopausia, que puede ser dividida en temprana y tardía, esta perimenopausia que es variable en el tiempo, y bueno, hay ciertos cambios que están aquí descritos, pero todo lo que sucede aquí va a ser aplicable a la menopausia y sobre todo a la posmenopausia. Y por diferentes factores, como vamos a ver, pues cada vez vamos a tener mayor posibilidad de presentar esta situación de fracturas en la mujer. Les puedo decir este dato, la probabilidad de tener una fractura de cadera a los 50 años, 8.5% de las mujeres y 4% de los hombres. Si ya llegaron a los 50 y nos han fracturado, pues estarán en esos 90 y tantos que no hemos tenido la fractura, pero bueno, es una situación bastante elevada. He dividido la plática en estos temas, hablando de un bloque de fracturas por fragilidad, osteoporosis, tratamiento, enfocando más de lleno en calcio y unos mensajes para llevar. ¿Qué ha sucedido en este siglo, en estos 20 años? Pues han habido grandes cambios económicos, demográficos en América Latina. Sabemos que hay una brecha entre la cobertura de salud pública y salud privada, y hay una brecha enorme en la cobertura rural y de una ciudad con todos los recursos y establecido, aparte de las creencias populares. Otro factor, la pandemia de COVID-19, llevamos 3 años, 4 años ya con COVID, que viene, que está, etcétera, pues tenemos que regresar a la medicina y a todas las múltiples situaciones que hay en el mundo médico y un factor importante, hay un mayor envejecimiento de la población. La población vive más tiempo, pues ojalá podamos vivir de una mejor manera. Y estas fracturas, por ende, representan un desafío sanitario, social, es un desafío para todos, porque tienen un componente muy importante en el día a día. También no tenemos datos creíbles en general, hay datos que sí podemos desmenuzar, pero realmente hace falta una mayor calidad y una mayor calidad en los datos que podemos consultar para ver el número de todas estas situaciones que se presentan. Como les decía, ha incrementado muchísimo la población a partir de los 50 años. También hay una mayor frecuencia de fracturas osteoporóticas, ya sean de cadera, de columna, fracturas proximales de húmero o ay, estoy volviendo loco, o antebrazo distal. Se han desarrollado algoritmos como FRAX, un algoritmo que nos permite pues calcular el riesgo de poder presentar una fractura. También hay una mayor cantidad de equipos de densitometría, hay mayores recursos, hay nuevas publicaciones, nuevas guías un poquito más actualizadas, a pesar de no tener esos datos al 100%, y también hay mayores estudios locales, estudios regionales que nos pueden servir de orientación acerca de calcio y niveles de vitamina D en nuestro área de donde vivimos. Dentro de los datos sociodemográficos y tomando América Latina, y esto es interesante, pues tenemos que ver en el contexto de donde nos encontramos y nos encontramos en el continente. Esta es una publicación de 2022, son datos demográficos de nuestro continente, pues vean cómo está la población. México es el segundo país más poblado de América Latina, solamente detrás de Brasil, llegando casi a 129 millones de habitantes. En 10 años ha habido un 10%, 10.8%
20% de aumento en la población global de América Latina. Nos estamos llegando casi a 630 millones de habitantes. ¿Y qué sucede? Pues lo que sucede es que cada vez hay gente más mayor. El 23% de la población de todos estos países somos adultos arriba de 50 años. Y vean, en el caso de México, en esta gráfica, si para 2010 un 17% de la población estaba arriba de 50 años, para 2020 ya sube a un 21%. Entonces, hay mucha gente que ya está en esa etapa o que ya va más adelante en esa etapa. Y la esperanza de vida también se ha incrementado. Afortunadamente, ha habido, pues sí, un leve incremento de un año de esperanza de vida en promedio en toda América Latina de 2010 a 2020, aunque en México nos quedamos igual, seguimos sobre los 75 años, pero lo proyectado para 2050 es que la esperanza de vida llegue hasta casi o rebase los 80 años. Los sistemas de salud no han crecido acorde con la población y lo que encontramos es que, aunque se ha mejorado la salud en los últimos 70 años, pues hay ciertas circunstancias como índice de masa corporal, alimentación, obesidad, contaminación, etcétera, y conductas de riesgo en la salud que van a disminuir ese progreso. Lo que vemos en la gráfica en rojo, pues es realmente lo que no hemos podido combatir todavía: obesidad, contaminación, violencia sexual. Sí, habremos progresado en lo que vemos en azul, por ejemplo, crecimiento de la niñez, ciertos datos de contaminación, tabaquismo, pero todo esto es algo que nos impacta y no ha crecido acorde a cómo envejece la población. Y un punto importante es el gasto que se destina a salud. Lo que tenemos aquí en una barra amarillo, naranja, es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Países destinan el 6% de gasto en salud y México estábamos pues abajo de lo que recomiendan. Estamos en tercer lugar, pero empezando por la cola. Entonces deberíamos estar por acá. Ojalá hubiera un gasto superior a salud para combatir todos estos padecimientos. Otros datos epidemiológicos: ¿qué tan frecuente es la fractura de cadera por cada 100,000 habitantes? Y esta gráfica es muy interesante porque tenemos doble dato de México. Tenemos el dato del Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende más o menos a 65 millones de personas, y la Secretaría de Salud, que también tiene un número importante de usuarios. Vean cómo ha evolucionado el número de fracturas de cadera, la tasa por cada 100,000 habitantes, iba incrementando en 2015, 16, 17 y disminuyó en 18 y 19. Lo primero que vamos a pensar, no están bien los datos, pero al ser estos dos datos similares y al ser datos similares a lo que he reportado en otros lugares como Estados Unidos, Canadá, pues se considera que han disminuido estas fracturas de cadera. Bueno, esas son muy buenas noticias. Lamentablemente, esas buenas noticias no van acompañadas de otro tipo de fracturas, como son vertebrales, de húmero proximal, radiodistal, donde los datos pues realmente no son tan efectivos, lo que tenemos comparado aquí con Colombia, Chile, Brasil y Perú, y se considera que hay un subregistro de estos datos. Anteriormente les dije que había datos del IMSS y la Secretaría de Salud. Aquí nada más tenemos datos de la Secretaría de Salud. Entonces, optimizar este registro de incidencias y de patología sería maravilloso para saber si está teniendo efecto toda la cuestión preventiva que podemos realizar. ¿Y cuánto cuesta todo esto? Cuesta muchísimo dinero. Esto fue en 2018. Se gastaron, vean qué cantidad de dólares se gastó en México, más que Argentina, Brasil y Colombia, teniendo que Brasil tiene casi 100 millones de personas más que nosotros. Y esto es de 2020. El escenario de osteopenia, bueno, que es una cuestión preventiva, 172 millones de dólares, fractura de cadera, 364 millones de dólares, y en diagnóstico y tratamiento, casi 50 millones de dólares. México es el país con mayor gasto en fracturas por fragilidad de América Latina. Ese no es un buen dato. ¿Cómo podemos evaluar? Tenemos estas herramientas de evaluación. Bueno, son herramientas que determinan el riesgo. Brevemente, este sistema FRAX es un sistema que determina el riesgo de fractura, donde se toman varios parámetros clínicos y parámetros de laboratorio, así como parámetros que tenemos en nuestra región. Tiene que ver la edad, factores epidemiológicos locales, índice de masa corporal y factores de riesgo clínicos. Se establecen tres umbrales: un umbral de intervención o tratamiento, un umbral inferior de evaluación y un umbral superior de evaluación. Tendrá que ver con índice de masa corporal,
y antecedente de fractura o no fractura con 10 años a la fecha. ¿Y cómo se interpreta esto? Si una mujer o hombre tiene una probabilidad igual o mayor que el umbral de tratamiento, pues debemos iniciar un tratamiento farmacológico, aunque no se haya hecho una densitometría. Si está bajo ese umbral, nada más haremos un seguimiento y bueno, si existe la posibilidad de realizar la densitometría, es un parámetro muy importante donde se va a recalcular el riesgo para emitir la recomendación. Y vean la probabilidad de fractura osteoporótica en estos ambos sexos, hombres y mujeres, en América Latina. Nada más estamos abajo de Argentina, mujeres y hombres también. Tenemos un porcentaje muy importante. Aquí sí es con un índice de masa corporal aceptable y con densitometría ósea. Entonces, bueno, este es un factor de riesgo importante y es una herramienta que nos puede decir, pues te estás acercando a el problema, te estás acercando a tener una complicación, hay que realizar un tratamiento preventivo. Y bueno, parte del eje de esta presentación pues es la osteoporosis. La osteoporosis, pues sabemos que es muy factible que se presente a partir de la menopausia. Habrá que tomar en cuenta unos conceptos, por ejemplo, metabolismo óseo. Sabemos que el hueso es un tejido conjuntivo mineralizado, está estructurado en laminillas de una matriz osteoide y tiene calcio. Es un tejido dinámico, es un aspecto muy importante. Está en constante formación y reabsorción y se calcula que en condiciones normales se renueva del 5 al 15% del hueso total al año. Tiene una matriz ósea inorgánica y una parte orgánica, la inorgánica por todos conocido, calcio, fósforo, magnesio, y la parte orgánica con fibras colágenas y con diferentes proteínas morfogénicas y no morfogénicas que dan ramificación a factores de crecimiento y citoquinas, más allá de las células osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Entonces, importante diferenciar esta parte inorgánica y esta parte orgánica, porque sí es importante atacar ambas ramas cuando queremos cubrir algún tipo de deficiencia. La definición de osteoporosis es una enfermedad esquelética que se caracteriza por una resistencia ósea disminuida, predispone a una persona a un riesgo incrementado de fractura y esta resistencia ósea refleja fundamentalmente la integración de la densidad y la calidad ósea. Aquí lo que vemos una fotografía electrónica de un hueso normal, compárenlo con un hueso osteoporótico, vean la diferencia en las trabéculas, donde se aprecia a simple vista una mayor fragilidad. Y hay diferentes estudios, este estudio, y no necesariamente en revistas de ginecología y obstetricia, porque esta situación nos abarca diferentes ramas, ginecología, reumatología, traumatología. Esta publicación de la doctora Clark, que ha escrito muchísimo en México, bueno, la prevalencia de la osteoporosis, es muy difícil saber cuál es la prevalencia de la osteoporosis. Hay datos muy antiguos y muy dispares, pero lo que sí sabemos es que incrementa la probabilidad con la edad. 20% de 50 a 59 años, sube a 46% de 60 a 69, a 59% de 70 a 79 y puede llegar hasta casi el 70% en población arriba de los 80 años. Y estas fracturas vertebrales y de cadera incrementan la mortalidad. Se calcula que alguien que presenta una fractura de cadera después de la menopausia tiene una posibilidad de fallecer entre el 20 y 30% a 12 meses por depresión, limitación en la movilidad, complicaciones de la misma resolución de la fractura, en fin, son diferentes causas, pero esto es muy importante. ¿Y qué tratamiento podemos ofrecer? Bueno, realmente, si vemos el hueso de una manera global, por un lado podremos recomendar calcio y vitamina D, sabemos que son necesarios dentro del metabolismo, una actividad física constante, más allá de un tratamiento farmacológico establecido, pero debemos tener en cuenta ciertas sustancias nocivas que están restando el efecto benéfico de todos estas tres situaciones que pueden sumar un beneficio óseo. Lo que sí sabemos es que hay un correcto estado nutricional con actividad física, alimentación adecuada, suplementación adecuada en dado caso, y disminución de hábitos de riesgo o hábitos tóxicos nos va a dar una mayor probabilidad de éxito. La disponibilidad que tenemos en América Latina, pues bueno, son diferentes componentes, diferentes tipos de calcio. Y bueno, esto es lo que podemos encontrar por país. En México tenemos esta variedad importante, otros porque quizá tenemos unas mejores opciones que lo que se presenta aquí.
Parte del tratamiento, y esto son una recomendación de las guías clínicas europeas, bueno, es evaluar el riesgo con los diferentes métodos, obviamente métodos radiológicos más la clínica, y bueno, una recomendación para prevenir osteoporosis antes de iniciar el tratamiento dirigido con ciertos fármacos, bueno, asegurar la ingesta de calcio de 1000 a 1200 miligramos por día, ya sea con dieta y si no llegamos a la dieta, con suplementación. Parte del arsenal que tenemos, del arsenal terapéutico para el tratamiento, bueno, diferentes grupos de fármacos, bifosfonatos, estrógenos, romosozumab, SERMs, temozumab, teriparatida, bueno, son diferentes opciones dentro de los bifosfonatos, todo lo que tenemos aquí disponible, y en México, pues sí, tenemos de casi todos, pero antes de llegar a esta rama del tratamiento, vale la pena tomar ciertas medidas donde podemos intervenir y tener un mayor efecto en población general, como pues quizá asegurándonos de una adecuada ingesta de calcio. La primera pregunta, ¿cuánto calcio se consume en todo el mundo? Vemos este mapa y decimos, bueno, pues ¿para qué nos preocupamos? Cuanto más verde, mejor. En México estamos, pues bueno, al mismo nivel que Francia, según este estudio, un poco abajito de Estados Unidos. Y bueno, en este estudio, que es un mapa del calcio, se determinó que el promedio mundial de los países aquí señalados es de 594 miligramos por día. A mí, sinceramente, este dato me llamó la atención, lo que vemos en América Latina, 805 miligramos por día en México, creo que es demasiado. Fui a buscar la base, la fuente, y realmente no tiene una estructura como tal. No podemos decir que haya habido un estudio serio que haya determinado que en México es arriba de 800 miligramos por día la ingesta. Lo que da este estudio, que es el que aquí les presento de 2010, lo que dicen es que no sabemos en realidad cuál es la ingesta de calcio en general en México. Hay poca información, pero estamos seguros que es menor a las recomendaciones. Entonces, es muy dudoso que estemos en ese verde maravilloso, arriba de esos 800 miligramos. Siguen los estudios, siguen los mismos estudios de la doctora Clark, y este estudio es muy interesante. Lo que dice es que no hay una adecuada actividad física que debe ir de la mano con la ingesta de calcio. Lo que vemos aquí es en porcentajes. La actividad física apenas rebasa el 40%, la ingesta de calcio no llega al 40%, y son actitudes negativas de la población. Entonces, si queremos prevenir osteoporosis, tener conductas para prevenir la osteoporosis, pues realmente no vamos a llegar. Dentro del metabolismo del calcio sabemos que tiene múltiples funciones en el organismo. Es un mediador intracelular, estabiliza la membrana celular, tiene que ver con la coagulación sanguínea, factor 4, por supuesto lo utilizamos en ciertas hemorragias, tiene que ver con la estructura en el tejido óseo y también la transmisión del impulso eléctrico del sistema nervioso. ¿Y qué sucede cuando disminuye el calcio plasmático? Bueno, cuando disminuye el calcio plasmático hay una secreción de hormona paratiroidea, incrementa esta hormona paratiroidea plasmática y hay efectos en diferentes partes del cuerpo humano. A nivel óseo, a nivel, sí, claro, del hueso, incrementa la resorción, se libera mayor cantidad de calcio en plasma, buscando con todos estos mecanismos normalizar el calcio plasmático. A nivel renal, incrementa la resorción de calcio, disminuye la excreción de calcio por orina, y a nivel intestinal incrementa la absorción de calcio, aparte que se desencadena el mecanismo del metabolismo de vitamina D, incrementando la vitamina D plasmática. Realmente esto es a grosso modo parte del metabolismo del calcio. Importante, les mencionaba antes que hay situaciones donde podemos afectar el propio calcio y con ciertas sustancias o acciones. Todos sabemos que es muy sano y saludable consumir vitaminas, pero si hay un exceso de vitamina A, ¿qué sucede? Bueno, con un exceso de vitamina A se inhibe la acción de los osteoblastos, aumenta el remodelado y disminuye la densidad mineral ósea. Un exceso de sal aumenta la excreción de calcio a través de la orina. El alcohol, por ejemplo, más allá del evidente riesgo de las caídas según la cantidad de alcohol que una persona ingiera, pues disminuye la densidad mineral ósea. Y ciertos productos como café, té, cacao y los estimulantes del metabolismo de las xantinas, bueno, promueven excreción de calcio. Entonces hay que tener cuidado porque por un lado podemos estar preocupándonos por ingresar calcio, pero por otro lado lo estamos perdiendo o subutilizando. Y también importante, ciertos medicamentos que causan pérdida ósea o que se incrementan o que se asocian con un incremento en el riesgo de fracturas.
y medicamentos, por ejemplo, que causen pérdida ósea, pues agentes citotóxicos, por supuesto, glucocorticoides que estén por un periodo de más de 3 meses, algunos anticonvulsivos, y en el otro grupo, inhibidores de la bomba de protones o inhibidores SGLT2, pues bueno, muy utilizados hoy en día. ¿Qué dicen las guías de práctica clínica? Y esto es muy interesante. Recomendaciones en general, pues un aporte insuficiente se asocia a una disminución en la densidad mineral ósea en todas las etapas de la vida. No podemos llegar a los 50, 54 años y ahora sí vamos a preocuparnos por ver cómo está el calcio y cómo está hueso. Creo que esto es una labor de años y es un estilo de vida de mucho tiempo. Tenemos que prevenir osteoporosis en etapas, por supuesto, más avanzadas, pero empezar quizá desde temprano. Si el aporte dietético no fuese suficiente, es necesario complementarlo con un suplemento de calcio para llegar a las dosis recomendadas. En esta seguidilla de recomendaciones de NAMS, North American Menopause Society, es interesante cómo ha ido evolucionando. ¿Qué dijo en 2006? 2006 tenía el concepto de salud ósea, recomendaba asegurar una ingesta adecuada y sobre todo identificaba dos grupos, peri y postmenopausia, donde ahí debían tener una ingesta adecuada de calcio. En 2010, en este position statement, hablaba ya del riesgo de fractura, siendo un problema de salud pública, y se hace mención a estos factores de riesgo modificables, es decir, lo que podamos modificar que supone un riesgo, bueno, cambiando el estilo de vida, quizá, y sin llegar a un tratamiento farmacológico complejo y de por vida, pues bueno, podemos utilizarlo. En 2021 siguen emitiendo estas recomendaciones, hace énfasis en estos factores de riesgo modificables, en el estilo de vida, en el riesgo de osteoporosis y fractura, y este es un punto importante, el tratamiento debe ser individualizado y decisiones compartidas con el médico, es decir, debemos contar con el visto bueno de paciente para estar de acuerdo en el tratamiento que vamos a ofrecer. Las recomendaciones de calcio para ellos están entre 1000 y 1200 miligramos por día, según NAMS. ¿Qué dicen las guías europeas? Bueno, las guías europeas recomiendan de 700 a 1200 miligramos por día. También se puede asociar con vitamina D. Si consumimos una recomendación menor, se incrementa el riesgo de fractura y una ingesta mayor, arriba de 2 gramos, 2000 miligramos al día, puede ser potencialmente dañino. Entonces, una adecuada ingesta de calcio tiene que ver con una buena salud ósea. Y este grupo de estudios es muy interesante. Fueron viendo guías y viendo similitudes, viendo recomendaciones. Me da mucho gusto si está en la guía de Malasia, pero esta es CENETEC, está la guía de México, y es interesante esta recomendación. Coinciden, es un resumen mundial en esta recomendación, ingesta de 1000 a 1200 miligramos, preferentemente en la nutrición, si no, suplementar, tratar de no superar esos 1200 miligramos, y lo importante, lo que hablan, es el tipo de sal. Es decir, no todos los calcios son iguales. Tenemos todas estas opciones de calcio, se las voy a poner aquí en un semáforo. Por ejemplo, lactato y gluconato de calcio no son recomendados para evitar osteoporosis. Hay una muy baja biodisponibilidad, igual que el fosfato de calcio, donde la biodisponibilidad es muy baja, muy dudosa. Esta forma de carbonato de calcio, si bien es más barata, hay buena absorción con alimentos, pero realmente no es lo mejor. Dentro de las recomendaciones están el citrato de calcio, que tiene buena absorción con o sin alimentos, y el complejo oceínico mineral, importante el complejo oceínico mineral, que tiene un mayor efecto osteogénico, un mayor efecto sobre el metabolismo óseo, y bueno, tiene otras virtudes al afectar la parte orgánica e inorgánica del hueso. Comparado en este caso con niveles de osteocalcina a lo largo de los años, vemos complejo oceínico mineral contra carbonato de calcio, y bueno, es mejor y ofrece ventajas el complejo oceínico mineral. Finalmente, este grupo de diapositivas, que son una serie de 4 estudios que realizó el doctor Castelo Branco desde 2009 a 2019, comparando complejo oceínico mineral contra carbonato de calcio. Bueno, en este estudio, en la primera diapositiva, favorece el complejo oceínico mineral. ¿Qué sucedió en 2019? 2019 se vio que es más efectivo y mantiene la densidad mineral
ósea, sobre todo si este metabolismo óseo está comprometido. En este otro estudio de 2015, bueno, la dosis se necesita una dosis mayor de carbonato de calcio, pero el complejo cínico mineral tiene mayor efectividad, es más tolerable, tiene un efecto analgésico e incrementa la calidad de vida. En 2019, lo que se mostró fue una mayor eficacia en la pérdida de masa ósea, probablemente atribuible a esta parte del complejo oseínico de este producto. Y esto se demostró con densitometría ósea, ofreciendo mejores resultados, con menos efectos secundarios comparados con carbonato de calcio. Finalmente, 2 diapositivas para llevar. El enfoque, la recomendación es enfocarnos en el metabolismo del hueso y la salud, una visión global. No nada más suministrar lo que está faltando, sino tener una visión global. Enfocarnos en medicamentos o recomendaciones eficaces, seguras y sobre todo que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias por su atención. Aquí están mis datos si desean contactar. Un gusto estar con ustedes y mucho éxito.